¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Y bienvenidos a este webinar de EGADE, un webinar de presentación de nuestro decálogo de EGADE Business School para la refundación económica y empresarial de México, y un webinar pues de mucha altura, en el que contamos como invitados pues con amigos del Tecnológico de Monterrey, de la escuela, Carlos Salazar, María Ariza, María, Carlos, no solamente amigos, miembros de nuestro consejo, Alberto Bello, y pues vamos a platicar, primero os voy a presentar, si me permitís, Carlos y María, y luego vamos a platicar pues finales de septiembre, año 2020, ya casi 7 meses dentro de esta situación pues de pandemia sanitaria, con sus metástasis económicas, sociales y, bueno, pues con una situación complicada, pues de dónde estamos parados y cómo podemos, pues entre todas las partes, ¿no?, de esta sociedad con un modelo más colaborativo, salir adelante. Si me permitís muy brevemente, María Ariza es directora general de la Bolsa Institucional de Valores, Viva, y la verdad es que pues con una formación de primer nivel y pues experiencia emprendedora, experiencia en el sector financiero, y pues como antes decía, pues una persona muy próxima, con mucho criterio, muy respetada y muy amiga del TEC, de EGADE y mía en lo personal. María, muy buenas tardes, muy bienvenida. Gracias Ignacio por la invitación, un honor. Carlos Salazar, que pues muy conocido Carlos, hoy como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México. Carlos también con una trayectoria empresarial muy importante, con posiciones de mucha relevancia en FEMSA, en todas las empresas del grupo, en el Tecnológico de Monterrey, donde pues colabora como miembro de diferentes consejos y es un referente, y también pues con una formación muy importante, estudios de posgrado y de pregrado en las, diríamos, instituciones punteras de México, y pues con un papel muy preponderante en pues el México que entre todos hoy estamos construyendo. Carlos, muchísimas gracias también pues por acompañarnos hoy, muy generoso. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar dentro del TEC de Monterrey. Bueno, y damos también la bienvenida a Alberto Bellos, director editorial del Grupo Expansión. Como vais a notar en un momento, los que no lo conocéis por su acento, pues es compatriota mío, y tras una trayectoria formativa y profesional en el sector de medios de comunicación, Alberto llega ya en el año 2000 a México, y desde entonces pues ha trabajado en medios de comunicación muy relevantes como el Universal, y ya desde también el 2004 en el Grupo Expansión, donde hoy, como decía, es director editorial del grupo. Y bueno, pues una persona pues, cuya opinión es muy relevante en nuestro contexto económico y empresarial. Alberto, muchas gracias. Magnífico. Y si me permiten 2 minutitos antes de que empecemos pues este webinar, este diálogo sobre dónde estamos parados, pues quería presentar a la audiencia una de las razones que nos traen aquí hoy pues a platicar y a compartir este espacio con ustedes, como les decía ya a finales de septiembre.
y bueno, pues casi 7 meses dentro de esta situación, esta, pues en fin, pandemia que nos tiene a todos extraordinariamente ocupados y preocupados. EGADE Business School, como ustedes conocen, pues una de las escuelas de negocio líderes en México y en Latinoamérica, y en el ejercicio de su responsabilidad llevamos 7 meses trabajando muy fuerte con nuestros profesores, con nuestros públicos, con nuestros alumnos, con las familias, con las pequeñas y medianas empresas en México, pues en aportar ayuda, en aportar de alguna manera apoyo en esta situación y, por supuesto, pues en pensar en cómo construimos pues ese futuro mejor para todos nosotros, con todo lo que ello implica. Y en ese sentido, pues hemos presentado recientemente un decálogo para la refundación económica y empresarial de México, un decálogo pues que, como su nombre indica, tiene 10 claves y se las voy a apuntar aquí muy brevemente y serán parte de nuestra conversación. La primera es pues cómo somos capaces de desarrollar un modelo más consciente e incluyente de hacer empresa, cómo construimos sociedades y organizaciones más resilientes hacia el futuro, cómo situamos al ecosistema emprendedor como un eje fundamental de nuestra recuperación, pues cómo seguimos trabajando para no dejar a nadie atrás, cómo invertimos como país, como sociedad en desarrollo, en educación, en generación de oportunidades. Por supuesto, cómo aprovechamos nuestro punto 5, las oportunidades de un nuevo esquema de globalización que hoy se está construyendo y de regionalización del comercio. Todos estos términos del nearshoring y lo que nos afectan en México, sí somos capaces de aprovechar oportunidades pues, de proximidad con grandes áreas productivas como Estados Unidos. ¿Cómo abrazamos, una vez más, como sociedad y como economía, la transformación digital y la cuarta revolución industrial, que no son aplazables? ¿Cómo apalancamos la recuperación económica en sostenibilidad, en inversión, en innovación? ¿Cómo impulsamos a la persona, al talento, a través pues, de sistemas educativos conectados? Noveno, y ya casi acabando, ¿cómo potenciamos la gobernanza global, la colaboración, el multilateralismo en nuestras sociedades? Y finalmente, pues cómo somos capaces de forjar liderazgos colaborativos y transparentes que acaben con lo que ya en enero nos anunciaba el World Economic Forum como una de las peores crisis de liderazgo en la historia reciente de la humanidad. Esta es la propuesta que poníamos encima de la mesa desde EGADE Business School y evidentemente pues, es una propuesta abierta a la colaboración y la participación pues, del sector público, de la iniciativa privada, de las instituciones de educación. Y con eso ya, si me permites, María, pues te voy a lanzar a ti una primera pregunta. Esta bolsa institucional de valores que capitaneas tiene un importante foco en la sostenibilidad corporativa, en promover prácticas de inversión sostenible, en un compromiso con iniciativas y desarrollos de bolsas de valores sustentables. En nuestro decálogo hablamos de esto, de la necesidad de apalancar la recuperación económica en estos ejes, en la redefinición de empresas y sectores que reciban inversión. ¿Cómo articulamos un cambio de empresas hacia modelos más justos, más responsables, más inclusivos, más avanzados, pues con la sociedad y con el medio ambiente? Pues bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Definitivamente un tema muy importante para Viva, para México y para el mundo, ¿no? América Latina y México, que obviamente formamos parte de esta región, tenemos retos urgentes que hacen que nos encontremos en desventaja en términos internacionales en aspectos como industria, innovación, desarrollo de infraestructura, desigualdad, injusticias, falta de solidez en nuestras instituciones, ¿no? Pero además tenemos un rezago en término ambiental, ¿no? Hemos logrado transitar hacia modelos de producción agrícola o energética que sean más sostenibles, que reduzcan nuestro impacto en el medio ambiente, ¿no? Y todo esto, pues obviamente se intensifica con el COVID. ¿Cómo podemos apoyar, y déjame irme desde la perspectiva bursátil, a cerrar esta brecha en términos de sustentabilidad, sostenibilidad y, como dices tú, igualdad y ahora sí que características y factores que todos desearíamos, ¿no? Y otra vez, desde la perspectiva bursátil, creo que el mercado tiene un papel muy, muy relevante en lograr que el gobierno y que las empresas de este país, y obviamente cada mercado de su país, transiten a estos modelos de ESG, ¿no?
no solamente obviamente con un impacto ambiental, pero también un impacto social y un impacto de gobierno corporativo. Y entonces estamos intentando desarrollar y ofrecer productos y soluciones, estrategias impulsadas a ofrecer este tipo de listado y de instrumentos para los inversionistas, ¿no? En México existen ya varios tipos de estos instrumentos disponibles para gobiernos y para empresas para levantar recursos y destinarlos a proyectos sustentables. Por ejemplo, tenemos los bonos verdes, los bonos temáticos, bonos forestales, bonos azules, bonos rosas, y bueno, de todo tipo. En Viva específicamente hemos tenido, la verdad que muy buenas emisiones en el pasado. Estamos viendo definitivamente una atracción por parte de los inversionistas hacia estas temáticas. Los inversionistas están moviendo hacia un modelo mucho más de largo plazo, centrado en este tipo de prioridades. Y, por ejemplo, en Viva, pues hemos tenido fondeo, ¿no?, de bonos verdes importantísimos, bonos forestales, el primer bono forestal a nivel Latinoamérica, pero también nuestro IPO, que fue el primer IPO con el que rompimos sequía en México de 3 años, fue una emisión de energía fotovoltaica renovable, de uso para toda Latinoamérica. Creo que fue la verdad que una importantísima posición para México, liderando la región en términos de sustentabilidad. Entonces, creo que en ese sentido, Viva, pues en la parte del listado, muy activo. Tenemos también un índice que le llamamos FTSE for Good, en donde tenemos englobadas a las empresas mexicanas que cumplen con los estándares de liquidez y capitalización, y en la parte de ESG. Entonces, estamos muy enfocados dándole muchísima prioridad, muchísima visibilidad. Ahora estamos por sacar nuestro vehículo de inversión, que va a ir, digamos, buscando seguir, traquear a este índice, y obviamente buscando que le demos bursatilidad, visibilidad a las empresas que están dentro de este índice. Pero además, creo que una de las labores más importantes del mercado, Ignacio, no nada más es el tener los listados, pero el educar a nuestros inversionistas. Obviamente nuestros inversionistas institucionales, como lo dije, están enfocados y tienen prioridades ya de buscar este tipo de emisiones, pero nosotros, los inversionistas de a pie, los que tal vez no conocemos los instrumentos que están allá afuera y que tienen estas características, ahí estamos haciendo una labor muy importante de educación, de buscar espacios en donde poder pues, ¿no?, animar, confirmar el deseo de muchos inversionistas de irnos acompañando y transitar hacia modelos más sostenibles, ¿no? Creo que la pandemia pues no ha frenado este boom de la inversión de impacto, al contrario, ¿no? Creemos que definitivamente son tendencias que irán incrementándose, y pues en los momentos en que el gobierno está enfocando prioridades y esfuerzos financieros para enfocar a resolver este tipo de crisis, creo que cae en la responsabilidad de las empresas y del sector financiero el poder pues intervenir y llenar este espacio que tenemos ahí disponible, de cómo llevar las emisiones y la inversión hacia modelos que busquen igualdad, que busquen condiciones de impacto social, de impacto ambiental y de gobierno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María, por esta primera intervención. La verdad, impresionante lo que se está haciendo en este ámbito desde Viva, desde la Bolsa Institucional de Valores. Carlos, tu turno para la pregunta, para el comentario. Y quería preguntarte sobre el decálogo. Este decálogo de liderazgo ha sido clave en iniciativas similares a la que estamos hoy planteando del decálogo. Como pues presidente del Consejo Coordinador Empresarial habéis lanzado 68 ideas, recomendaciones para el acuerdo nacional. ¿Cómo podemos hacer para que las empresas se suban a este tipo de movimientos que vosotros demandáis desde el Consejo Coordinador y en EGADE desde el decálogo, Carlos? Muchas gracias, Ignacio. Primero que nada, agradecerte la invitación y la iniciativa. Me parece que es importantísimo desde la plataforma de una institución educativa plantearnos temas que a mí me parece que van a
a ser la guía de comportamiento, inclusive teórico, de lo que puede pasar en el futuro de cualquier comunidad. También me da mucho gusto compartir el foro con María, la cual yo admiro en lo personal y tanto la admiro que es parte de nuestro consejo dentro de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Y sin duda también con Alberto, el cual me ha hecho el favor de entrevistarme ya varias veces. Me parece que desde el punto de vista académico, y déjame primero tratar de sacar mi espíritu académico y teórico, esta situación nos está enseñando algo que es importantísimo, Ignacio, y quisiera referirme primero a nuestros alumnos. Creo que esto nos enseña que nada en las comunidades puede ser analizado con una sola perspectiva. Y la dificultad enorme que tenemos para poder obtener conclusiones es que hoy no podemos exclusivamente tomar los impactos económicos como nuestra guía, y por eso vemos tanto encono en las formas en que se trata de explicar la problemática de nuestro país. Si nosotros enfocamos toda la situación solamente desde el punto de vista económico, llegaremos obviamente a conclusiones racionales sobre la economía. Pero al final una sociedad no es economía, es una sociedad donde la parte social, la dimensión social pesa evidentemente en las relaciones económicas. Y hay una conexión constante entre lo que uno hace en la economía y el impacto que uno tiene en la sociedad. Hoy, desde el punto de vista social, cuando analizamos los impactos de esta situación inédita que estamos viviendo en el mundo y particularmente en México, al final, lo que verdaderamente va a pesar es qué le va a pasar a las personas, cuáles son sus dimensiones personales. ¿Por qué vamos a provocar mayor pobreza en el país? ¿O por qué personas pierden sus empleos, pierden su capacidad de tener movilidad social? ¿Y por qué nos atrasamos enormemente en nuestras capacidades de poder incidir en el bienestar de la población? Yo no puedo analizar las consecuencias de un momento como el que vivimos exclusivamente viendo la economía, pero tampoco, y este también es uno de los errores de los analistas, creo yo, lo podemos enfocar exclusivamente a qué le pasa a la sociedad. Fíjense qué interesante. En mi opinión, es esta confluencia entre decisiones económicas, sociales y políticas, porque al final los grandes implementadores de las decisiones públicas son los políticos, y los políticos los mueve, pues, el empoderamiento, la búsqueda del poder, la búsqueda de su influencia, la trascendencia de sus decisiones, y al final como comunidad, las decisiones van a estar sopesadas por qué pasa en la economía, en la sociedad y en la política. Creo que esto nos da una enorme insumo para cualquiera que nos guste un poco la teoría y nos guste de alguna manera enfocar cuál debe ser esa dimensión futura del rol del empresario, del académico, del mismo participante de la comunidad, de cómo debemos entender e incidir en lo que le pasa en el día a día de nuestra sociedad. Al final, somos una sociedad llena de hombres y mujeres que cometemos errores, que tenemos ambiciones personales, que tenemos ideologías personales y que tenemos visiones del futuro personales. Creo que esto nos está enseñando que nada definitivamente es en línea recta, nada es consecuencia exclusivamente de un efecto y que al final las consecuencias de ese efecto tendrán que ser analizadas e insisto, perdónenme que inicie esto desde un punto de vista empresarial, tratando de invitarlos a un análisis mucho más teórico de lo que nos está pasando. Me atrevo a hacerlo porque estoy hablando en una universidad y al final en una universidad nos tenemos que plantear la profundidad que esto implica y cuando menos para mí ha sido una preocupación tratar de entender que cosas que pueden parecer muy racionales económicamente no necesariamente tienen la racionalidad social y cosas que pueden tener peso social no necesariamente tienen la racionalidad política que el momento indica y que al final los que sepan leer esta interacción entre la esfera económica, social y política
son los que podrían llevarnos a mejores decisiones. Gracias otra vez por la invitación, Nacho. No, Carlos, muchas gracias. Y bueno, el marco teórico es muy importante, primero para la comprensión de dónde estamos parados y segundo, pues para el desarrollo de soluciones conjuntas, como antes decíamos. Y tú eres un profesor magnífico, con lo cual te agradecemos mucho esta introducción. Voy a pasar la primera pregunta, Alberto. Alberto, hablamos también mucho de liderazgo, pues como una receta, evidentemente, hacia el cambio y la transformación. Tú ya conoces muy bien México, Latinoamérica, y sabes pues que hemos ido evolucionando en esta parte del mundo en los estilos de liderazgo y en las necesidades de la sociedad. Pensamos que todavía existen algunas necesidades de evolucionar estos modelos de liderazgo, a veces algo anticuados y a veces algo lejanos a los tiempos que vivimos. Nosotros en el Decálogo hacemos referencia a la necesidad de un nuevo estilo de liderazgo que, de acuerdo con la misión 2030 del Tecnológico de Monterrey, que hablamos del florecimiento humano, definimos como un liderazgo más transparente, colaborativo, responsable. ¿Cuál es tu visión sobre esos rasgos que entra dentro de esta definición de líderes humanistas hoy en esta actualidad tan compleja que vivimos? Yo creo que es una necesidad urgente revisar nuestro estilo de liderazgo en América Latina y en concreto en México. Yo me considero un chilango de Madrid, entonces sí tengo una visión muy medida por lo que es la Ciudad de México, aunque conozco también muy bien Monterrey. Y tanto en todos los ámbitos que ha mencionado Carlos, que me parece muy buena, una aportación increíble lo que ha dicho, tanto en el ámbito económico como en el político y el social, creo que los liderazgos que tenemos han quedado anticuados justamente en lo que han definido ustedes muy bien, el tema de la transparencia, en el tema de la colaboración. Creo que tenemos que buscar modelos colaborativos, y al hablar de liderazgo, pues voy a hablar un poquito, como estamos hablando de cómo salimos de esta, pues antes de que tú me preguntaras, yo estaba pensando cómo salimos de esta estuvimos en expansión, hicimos una cumbre de negocios con muchos invitados, 86, y después de horas y horas de contenido, mi conclusión es, tenemos que escucharnos, y para escucharnos necesitamos transparencia, liderazgos que tengan transparencia y que tengan colaboración. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y tenemos que aprender a no tener agendas ocultas, a ser un poquito más transparentes en nuestra relación. Entonces, y eso se traduce en todo. Lo que está haciendo María en Viva, en parte es esto, ¿no? Es agarrar empresas que no existían o que eran muy chiquitas o que no se atrevían a salir y darles una plataforma en la que crecer, buscar nuevas fórmulas para la empresa mexicana, buscar nuevas formas de financiamiento, nuevas formas de capitalización, con otro espíritu, con ese espíritu del nuevo liderazgo. Y Carlos, pues desde su plataforma del Consejo Coordinador Empresarial ha hecho lo mismo, es tender puentes y buscar cómo, cuando nadie quiere escucharte, cómo poner en la mesa los temas comunes para empezar a acercarnos, ¿no? Y siento que ese es el liderazgo que necesitamos ahora mismo en este país, empezar a pensar menos en líderes, empezar más en que estamos aquí todos juntos y que lo que necesitamos es buscar estas puestas en común y esos lugares de encuentro, que como te digo es mi conclusión después de haber hablado con 86 líderes de este país o haber participado en un evento junto con 86 secretarios de Estado, gobernadores, dueños de empresa, presidentes de empresa. Pues ese creo que es la clave. Me parece que has dado mi conclusión es sí, lo que has dicho es sí. O sea, muchas gracias, Alberto. Me ha encantado lo de soy un chilango de Madrid. Yo debo confesar que me estoy convirtiendo en un regio asturiano, entonces, ¿no? Siguiendo un poco la analogía. Oye, muchas gracias, Alberto. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. La verdad es que la primera ha sido extraordinariamente interesante. Y voy a empezar, pues, como antes, con María, si me permites.
María, en el decálogo también hablamos de la necesidad de resiliencia, de lo que aprendemos. Oye, cómo anticipamos eventos futuros y potencialmente disruptores, aunque en la historia, pues evidentemente no anticipamos muy bien y no somos capaces de planear el siguiente. Cómo planeamos escenarios, como capacidades críticas de gestión, de liderazgo en lo público, en lo privado, en lo institucional. En tu organización, ¿cómo os preparáis para este futuro? Y pues, ¿qué mensaje y qué consejo puedes lanzar pues, a empresarios, a emprendedores, a empresas que tenemos aquí con nosotros en este sentido? Gracias. Muchas gracias, Ignacio. A ver, importantísima pregunta. Creo que la resiliencia es literalmente un factor de cultura corporativa importantísima. Y siempre van a haber cambios, o sea, no hay más constante más que seguramente todo va a cambiar. Eso es lo único constante en el mundo. Y siempre habrá angustias, y siempre habrá nerviosismo, y siempre habrá dudas de si estamos tomando decisiones correctas, de si cómo me estoy comunicando con mi equipo, de si no haberlos visto en 7 meses fue correcto o no fue correcto, de si estoy transmitiendo pues ¿no? adecuadamente mi estrategia. Y esos nervios siempre van a existir. Y la capacidad que tiene una persona de pues sentir esa angustia ¿no? y salir de ella y estabilizarla y estabilizar a la organización y mantenerla motivada, me parece que es un factor fundamental. Y yo creo que eso es bien importante. ¿Y cómo se mantiene esta resiliencia? Pues se mantiene con un sentido, con un propósito, con un sentido de trascendencia y con un sentido de cómo llevar a tu organización más allá. Entonces, me parece que esa es digamos, la primera receta que creo que le diría yo a las empresas, tener esa visión de propósito, tener obviamente a los equipos con mucha capacitación y con obviamente los líderes necesitan nutrirse y necesitamos que nos apoyen y yo creo que líderes resilientes que obviamente logren transitar estos momentos de cambio, ¿no? Pero me parece que no nada más estamos hablando de esta parte que me parece importantísima, pero ¿cuáles son, digamos, hacia futuro las empresas que también van pues, a seguir este camino? Pues son aquellas que tengan en su concepción los cambios que ya se dieron, y los cambios fueron, pues son importantes y tienen que tomarse en cuenta para la siguiente toma de decisiones y para seguir siendo competitivas, ¿no? Y te diría, pues uno es que las personas y los empleados van a requerir bienestar social, van a cuidar mucho más de su salud, de sus familiares, y como empresarios y como empresas tenemos que estar conscientes de que esa es una de las nuevas realidades. La segunda, te diría yo, es habrá una como concepción hacia productos pues tal vez menos costosos, pero que sigan cumpliendo con esta tendencia ESG que hablábamos en la primera pregunta, ¿no? Aquellos que estén buscando hacer un impacto real, que como empleados o como pertenecientes a una comunidad queremos desarrollar. Entonces, buscar esa tendencia, por supuesto, en el futuro. La tercera, obviamente, la parte digital, que sabemos que vino a cambiar y la forma de cómo transitamos. Y yo te diría, una bien importante que quiero resaltar, es la visión como futurista de las empresas, ¿no? Buscaremos o estaremos analizando detenidamente potenciales nuevas crisis y seguramente llevando al máximo o estresando al máximo nuestros modelos. Y para ello es necesario tener esa visión dentro de las empresas, o sea, tener acceso a esas personas que te puedan dar ¿no? esos consejos, esa visión. Y en ese sentido, me parece que una de las cuestiones más importantes que quisiera resaltar a las empresas es buscar consolidar un consejo de administración sólido, que tenga visiones, que tenga acceso y que pueda darte pues diversidad de puntos de vista,
y institucionalizar tu empresa. Creo que es lo más importante de cara a futuro, de cara a las siguientes crisis, de cara a los cambios, tener una empresa sólida, con un gobierno corporativo sólido, con un consejo de administración que te deje ver y que te deje tomar, digamos, con todas las visiones, una estrategia que lleve a la empresa por los cambios y digamos, las nuevas crisis que pueden venir. Y pues creo que, te diría yo, Ignacio, esas serían como las visiones que creo que la empresa tiene que enfocarse, institucionalizarse, siempre tener, ¿no? A su talento, ¿no? a sus empleados por delante, adelante de cualquiera de los objetivos financieros. Esa debe ser nuestra prioridad y pues velar porque todas estas características que acabo de tomar pues se toman en cuenta desde el board. Muchas gracias, María. Estabas en la última parte poco de tu argumento hablando de la persona al centro y hablando pues de propósito. Me gustaría preguntarle a Carlos. Carlos, vosotros desde el Consejo pues fuisteis de las primeras organizaciones empresariales en el mundo. Pues en mi track record, al menos después del Business Roundtable, pues un primer grupo empresarial muy relevante. ¿Qué os manifestasteis sobre el propósito de las organizaciones? Publicasteis y desde el tecnológico pues fuimos parte muy modesta de ese esfuerzo, la dimensión social de las empresas, en el cual pues básicamente hacíais una reflexión muy importante sobre este tema de capitalismo del accionista versus capitalismos o diferentes modelos, ¿no? Modelos más basados en el valor compartido a nuestros empleados, a los colaboradores, a las comunidades, al mundo, al planeta. ¿Cómo estás viendo cómo cala este mensaje de propósito en tu entorno empresarial, Carlos? Sí, yo creo que finalmente, creo que los empresarios se están dando cuenta y nosotros tratamos de leer eso a través del documento que emitimos en febrero de este año, que le hemos llamado la nueva dimensión social del empresariado en México. Ha habido iniciativas, como bien dices, Ignacio, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, de volverse a replantear cuál es el rol del capitalismo y de la forma en que nosotros podemos hacer negocios en el mundo, y que si es el hacer y dejar hacer, dejar invertir, es suficiente para una sociedad. Y yo creo que todos estos planteamientos profundos han llegado a un planteamiento de cuál es verdaderamente ese rol que el empresario juega en una sociedad. A mí me parece básico, porque el empresario al final es el actor primordial de la creación de bienestar en una sociedad. Y si nosotros partimos del principio de que lo que buscamos es incrementar el bienestar de una sociedad donde todos obtengan una mayor ventaja y nadie se nos quede atrás, y tener una sociedad donde desde el punto de vista económico y social podamos tener mejores condiciones de vida, creo que el revisar cuál es el impacto que como empresarios debemos de tener es enormemente importante. Y aquí empiezan a ser prioritarios situaciones en las cuales no nos habíamos enfrentado en los años pasados. Y hablo desde la igualdad de género, desde la igualdad de ideologías, desde la no discriminación, desde la participación activa de cualquier persona dentro de su sociedad, desde esa dimensión social del empresario que va mucho más allá de las barreras o de las bardas de la empresa, sino cómo impactas a tu comunidad, cómo de alguna manera puedes usar tu poder de convocatoria para incidir positivamente en la sociedad, cómo tu responsabilidad primaria es con tus trabajadores, con tus responsabilidades básicas. Fíjate qué interesante, Ignacio. No es plantearte la responsabilidad solamente como empresario, sino tus obligaciones. Paga tus impuestos a tiempo, revisa tu normatividad, cumple con las responsabilidades que tienes con la estructura legal a la cual tú estás expuesto. Todos estos temas habían sido quizás
secundarios a veces para el actuar diario de un empresario. Y al final de todo esto, Ignacio, ese planteamiento de cuál debe ser el rol del empresario, su relación con la autoridad. Y aquí nos topamos también otra vez con una gran discusión ideológica, y vuelvo a sacar ese espíritu académico que necesitamos tener, y sobre todo en una conferencia de esta naturaleza. ¿Cuál debe ser el rol? ¿Cómo debemos nosotros jugar un rol que evidentemente es público? Nos debe interesar el mundo público. Yo creo que desde el mundo de los griegos estamos nosotros planteándonos la importancia del ciudadano, de preocuparse por cómo debe de ir la parte pública, incidida o de alguna manera influenciada por el actuar del ciudadano. Pero eso, a cómo debe ser nuestro rol político, debe de tener definitivamente un gran cuestionamiento. ¿Cuál es el rol? ¿Es público o es político? Y el que me está oyendo podría decir, hombre, es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay una diferencia tácita en esto y clara que nosotros debemos de replantearnos. Bueno, todos esos puntos los hemos revisado dentro del actuar del empresario y nos hemos atrevido a proponerle al empresario un nuevo decálogo también, igual que ustedes, de cuál debe ser ese comportamiento del empresario en su relación con la sociedad. E insisto, parte desde la relación con sus trabajadores. Yo recuerdo, y con eso quiero terminar esta reflexión, algo que a mí me impactó mucho en algún momento en mi vida. Alguien, igual que lo estamos haciendo el día de hoy, que nos explicaba que nada tiene sentido si tú hablas de responsabilidad social y te preocupas de cuál debe ser el uso del agua en el mundo y cuál debe ser el cambio climático y cómo debe estar la protección de los elefantes y las jirafas del mundo, cosas todas muy positivas, pero no te preocupas de cuál es la situación de las pensiones de tu trabajador, de la relación tuya con tu empleado, de la relación de cómo va definitivamente a retirarse. Y a mí me parece que en mucho de esto hemos tenido un gran faltante. Nos parece que la responsabilidad es muy sencilla cuando toca este tipo de temas que son un poco etéreos y al final pues que nadie puede estar en contra, nadie queremos que se mueran los elefantes ni las ballenas del mundo, pero cuando eso te toca en la decisión de la pensión de tu trabajador, eso es lo más importante que debería de tener la prioridad de tu actuar. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de replantear, priorizar y evidentemente no dejarnos de preocupar de los temas fundamentales que nos preocupan a nivel mundial, pero iniciando con los temas que te preocupan por tu propio trabajador. Aquella vez que yo oí este comentario, y lo quiero compartir con los que nos están escuchando, decía que son como cuando uno tira una piedra en un lago y ve cómo las ondas del agua se van creciendo. Y a veces nos preocupamos de la última onda que creamos y dejamos de preocuparnos de la primera que nosotros provocamos con nuestro actuar. No podemos preocuparnos de la última si no nos preocupamos de la primera. Y en mi opinión, la primera responsabilidad de un empresario es qué le pasa a sus trabajadores. Muchas gracias. Sin duda una reflexión también que podemos llevar al plano personal. Bueno, pues estamos hablando del propósito de las organizaciones, pero hay un plano anterior en ese ejemplo tuyo de ondas concéntricas y nuestro propósito como seres humanos, ¿no? Y nuestro paso por este mundo, de qué va a servir y cómo vamos a enfocarnos. Algo que creo que las nuevas generaciones, y lo digo por mi pertenencia también a la actividad docente, creo que tiene una claridad extraordinaria. Y ponía como ejemplo el otro día, hablando con alguien con un director de recursos humanos o de talento de una empresa muy relevante, y él me decía, pues que yo me siento entrevistado ahora cuando estoy entrevistando a un profesional para un trabajo, ¿no? Y me pregunta mucho este tipo de planteamientos. Oiga, ¿y cuál es su propósito como organización? Oiga, ¿y cuál es su postura sobre pues, la generación de valor compartido? En fin, creo que nos va a ayudar mucho esta reflexión y estas nuevas generaciones. Alberto, voy a pasar a una pregunta. Contigo nos quedan 14 minutos de conversación, una lástima, pero el tiempo se acaba. Te voy a plantear esta pregunta y luego me gustaría hacer una de cierre pues, a María, a Carlos y a Alberto. Alberto, América Latina, pues estábamos en una situación
evidentemente complicada como geografía, como continente, y la pandemia pues ha venido de alguna manera a exacerbar pues importantes retos, importantes desigualdades pues que como sociedades pues tenemos. En el decálogo los profesores de GADE abogan por no dejar a nadie atrás, por invertir en desarrollo, en educación, en generación de oportunidades y especialmente en esas poblaciones más vulnerables, esas pequeñas y medianas empresas, esa sociedad a veces pues con un grado de informalidad importante que sufre de forma muy aguda los efectos de esta crisis y que gráficamente pues no han podido hacer home office y este tipo de cosas en los que pues otra sociedad más privilegiada sí ha podido acceder. En tu opinión, ¿cómo reactivamos la economía priorizando la creación de oportunidades y cómo logramos pues, una colaboración más potente de inversión pública o privada en este tema de educación, formación y desarrollo? Creo que en nuestros países uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, que viene de la misma desigualdad, es el tema de la polarización y la incapacidad de sentarnos a encontrar soluciones conjuntas, ¿no? Y durante algunas décadas, pues el tener equipos técnicos en los gobiernos fue como una especie de puente entre, ¿no?, gente que era especializada en cómo se hace desarrollo económico, cómo se crea, no sé, un sistema eléctrico eficaz, etcétera, ¿no? Y eso entró en crisis hace una década, 2 décadas más bien, con determinados países, y ahora en México lo estamos viviendo, ¿no? Cómo la desigualdad ha hecho que ya incluso el discurso técnico esté descartado. Y yo siento que tenemos que recuperar un poco la cordura y sentarnos. Y yo creo que uno de los problemas de América Latina, siendo la polarización, la solución tiene que ser llegar a una especie de acuerdos nacionales, como los que hubo en algunos otros países. Creo que en España es un caso interesante en los años 70, ¿no? Después de la dictadura, pues con grandes costos por muchos lados, la gente supo renunciar a cosas para sentarse a buscar cómo levantaban el país en plena crisis de los años 70. Y ese modelo le dio a España un crecimiento increíble durante décadas, ¿no? Y ese es un modelo que que tú y yo hemos vivido y que tiene todos los cuestionamientos que quieres, pero funciona. O sea, cuando la sociedad se sienta a hablar y todo el mundo pone algo sobre la mesa y renuncia a algo, las cosas pasan. Y creo que en América Latina no estamos haciendo eso. Creo que estamos en un ambiente donde justamente negamos la existencia del otro o cuestionamos el derecho del otro a existir y a opinar. Eso es más evidente que nada en las redes sociales, pero también pasa en la política cotidiana, en la conversación, y creo que eso no nos está ayudando, ¿no? Creo que tenemos que recuperar un poco el discurso profesional, de los profesionales, los que saben de los temas, para resolver los problemas de fondo. Creo que eso que nos están enseñando las empresas del valor compartido y el propósito, no estaría mal que lo compartieran también la clase política y lo compartieran también los gobiernos y la administración en cada secretaría, al entender que no solo generan valor para su clase política o para su partido o para su gobierno, sino que también para sus empleados. Hoy actualmente en México los empleados gubernamentales pues no están en el mejor de sus momentos. Pero también sus clientes, los que vamos a una oficina pública, tampoco estamos en el mejor de nuestros momentos. Entonces, pues empezar a dejar de negar al otro y sentarnos todos a ver cómo resolvemos los problemas con un criterio técnico, con un criterio profesional. También renunciar en lo que haga falta a esos criterios profesionales si traen un beneficio mayor social, si vamos a acabar con determinados niveles de pobreza extrema, renunciando a cierto nivel de crecimiento, pues es totalmente aceptable, porque va a traer un crecimiento mayor a largo plazo. Pero siento que en América Latina el hecho de platicar, como decimos en México, es un valor que no tiene precio, ¿no? O sea, no le podemos poner precio a eso, y creo que eso es lo que se ha roto. Otro tema es el asumir todos, ¿no? El tema de la pobreza y la desigualdad como un reto que todos tenemos que resolver y que no solo depende de un gobierno elegido democráticamente, sino que también depende de lo que podemos poner empresas, lo que podemos poner pues, también los periodistas que seguimos el día a día, la actualidad, y que no dejemos de ver eso, porque eso es lo que ha llevado a una situación de polarización tan extrema, ¿no? Entonces, atender el tema de la miseria, pensar que los economistas y los abogados y los científicos existen por algo y que los escuchemos para los temas clave, ¿no? Porque pues, las soluciones mágicas de un gran líder político, de un gran líder empresarial o de un gran líder de cualquier tipo, ¿no? De cualquier signo, ya sea uno de ultraderecha en Brasil o uno de ultraizquierda en Venezuela, esas soluciones no van a llegar a ningún lado, ¿no? Creo que desde el momento en que hagamos grandes acuerdos nacionales
para combatir los grandes problemas, la miseria, la corrupción la informalidad en nuestros países, y empecemos a solucionarlos y pensemos, porque está muy bien que los empresarios piensen en la jubilación de sus empleados, pero eso también, la vejez es un tema de Estado, o sea, el tema es que también los políticos estén pensando en eso, ¿no? Y que piensen en el envejecimiento de todos de una manera sostenible. ¿Cómo vamos a atender a una sociedad como la mexicana que empieza a envejecer dentro de nada? ¿Y cómo vamos a atender a esos viejitos entre los que estaremos quizá nosotros, ¿no? Entonces, creo que hacer acuerdos nacionales para resolver los problemas de fondo, que es un sueño guajiro, como quien dice, y que probablemente es imposible dada la situación política en México y en gran parte de Latinoamérica, pero creo que es lo que más podría ayudar. Bueno, pues nos das una solución de momento difícil por lo que has mencionado, muy difícil de conseguir hoy colaboración en un estado de polarización en muchas sociedades, no solo en esta parte del mundo. Miramos hacia el norte, miramos hacia nuestra querida Europa, pues estamos en una situación complicada. Tengo una última pregunta y os la quiero trasladar. Nos quedan como 8 Perdón un minutos. segundo, Ignacio. Lo que sí te digo también es, y que cada cual de nosotros haga su trabajo y haga lo que hace lo mejor posible y con mucha claridad y mucha... No, esa es la otra parte, ¿no? Pero sí. No, sin duda. La responsabilidad empieza por todos y cada uno de nosotros, sin duda. Última pregunta que os quería plantear para estos 7 minutos que nos quedan de diálogo. En una conversación con Salvador Alba el otro día sobre liderazgo, alguien pues traía a colación un proverbio chino que hablaba de liderazgo con cabeza fría, corazón caliente, manos sucias, y hablábamos de oportunidades que nos plantea esta situación tan compleja en la que estamos. 7 meses ya, pues en una situación de medio confinamiento en esta parte del mundo, pues con un impacto económico, social y sanitario brutal. Pero bueno, pues toda buena crisis evidentemente pues también nos empuja a diseñar soluciones y a crear oportunidades para el futuro. Para terminar con un mensaje positivo, ¿cuál sería esa oportunidad, esa gran oportunidad que vosotros veis en vuestro entorno y pues para un país como México que está pues muy necesitado evidentemente de soluciones y de oportunidades? Voy a empezar con Carlos en esta ocasión. Por favor, Carlos, ¿cuál es esa gran oportunidad que visualizas hoy? Cuando uno revisa la historia, Nacho, se da cuenta que en los momentos de mayor crisis en la historia de la humanidad siempre ha aparecido el líder que al final guía las acciones de la sociedad. Y así recordamos a Churchill en su momento, a Napoleón cuando de alguna manera une a una Francia dividida y totalmente donde había disensos de todo tipo. Y me puedo ir a la época de Julio César y cualquiera en la historia donde han nacido grandes personajes de la historia. Lo mismo nos ha sucedido en México. Yo estoy convencido de que un momento como este crea los liderazgos que la sociedad requiere. Soy optimista porque creo que al final este tipo de problemática nos provoca evidentemente que nazcan liderazgos nuevos, planteamientos nuevos. Yo creo que esto va a suceder en México también y va a suceder en la mayor parte de los países. Hoy todo está cuestionado. Vemos con una gran incertidumbre lo que pasa en Perú, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en el mismo Chile, que es una sociedad mucho más avanzada desde el punto de vista democrático, lo que está pasando en Brasil, y todos los que seguimos un poco la historia de lo que sucede en América Latina, pues estamos preocupados de cómo son esas consecuencias en nuestra propia comunidad, nuestro propio país. Siempre estos disensos y estas confusiones, estas incertidumbres, crean realmente la necesidad de un nuevo rumbo, una nueva orientación. Yo estoy convencido de que eso se va a dar en México y estoy convencido de que nuestro país tiene todo para ser un país que tenga un mucho mejor futuro y un mayor bienestar. Cuando tú analizas las cifras del país, te das cuenta de una realidad que es enormemente pesimista. Al final de estos 6 años de gobierno, si tú sumas lo que los analistas dicen con el que vamos a terminar el año 2020, más lo que pasó en el 2019, en el 2024 estaríamos recuperando el tamaño económico de lo que tuvimos
en el 2018. Imagínate lo que eso implica en las vidas de las personas. Es muy fácil hablar de números a nivel macro. Cuando esto lo traduces a la vida de un individuo, implica falta de movilidad social, falta de oportunidades a la juventud, falta al final de caminos y de orientaciones que crean evidentemente una frustración. Bueno, estos son siempre elementos dentro de la ecuación que provocan soluciones. Yo estoy convencido y evidentemente no las conozco. Si lo conociera, pues ya definitivamente sería un líder reconocido, cosa que no lo soy, porque al final tendríamos realmente esa orientación, ese rumbo hacia el cual se debería de mover nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra política. Yo estoy convencido de que esto va a nacer y apuesto a eso. Y invito a los jóvenes que nos están escuchando aquí a que piensen realmente más allá de las consecuencias. Y les diría yo como un pequeño consejo, nunca piensen en línea recta. Nada se da en la historia, en mi opinión, como una consecuencia lineal. Todo lo contrario, las consecuencias de lo que va sucediendo son total y absolutamente, a veces exponenciales, a veces caen como una asintótica, como curva que va moviéndose a través de los ejes, pero nunca, jamás es porque en el pasado fue así, en el futuro será igual. Eso no es la realidad de la historia. La realidad de la historia es que las cosas van cambiando en función de las condiciones, de la estructura, de la tecnología y de la manera en que esta última incide en la vida de todos nosotros. El futuro de México depende de los que nos están escuchando, de seguro, de estos jóvenes que al final van a representar esos liderazgos. Tú dijiste hace rato, al principio de esta conversación, que nosotros ya estamos relativamente viejos, a excepción de María, no tengo duda. Nosotros estamos ya bastante más viejos y no nos queda más que tratar de traducir nuestras experiencias a esta juventud, tratando de que ellos tengan esas soluciones. Decirles cuáles han sido nuestras consecuencias, nuestras formas de analizar las cosas, tratar de compartirlas, y por eso aplaudo este tipo de reflexiones como la que tú has promovido. Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Muchísimas gracias, Carlos. Nunca viejos, un poco veteranos ya con cierta experiencia, salvo María, por supuesto. María, te brindo, pues nos encantaría que nos dijeras cuál es esa gran oportunidad que tú ves y cómo la aprovechamos y cómo la diseñamos para crear ese futuro y no pues entrar en una nueva normalidad que nos sea ajena. Y sí te voy a pedir que seamos un poco ya sintéticos, que nos va faltando tiempo. Gracias, María. Yo creo que, para ser pues muy puntual, creo que la riqueza se genera en la empresa, Ignacio. Y las empresas son las que sacan adelante este país en esta crisis y en cualquier otra. Y con inversión y con crecimiento es que hay oportunidades y es que hay empleos y es que hay futuro y es que hay inclusive impuestos para programas sociales y desarrollo. Y yo creo que este país nos ha demostrado, bajo el liderazgo de Carlos, que está aquí sentado, y de muchos empresarios que han salido y dado la cara, líderes de una categoría impresionante, Ignacio, que se han sentado horas y horas y horas con diálogo, con propuestas, con iniciativas, con propuestas de solución, ¿no? Dejando atrás recelos y soberbias, y ahí están al pie del cañón, y es verdaderamente motivante para la gente que estamos afuera y que los vemos, ver cómo no se cansan. Y eso es lo que ha sacado a este país adelante, sus líderes y sus empresarios. Y de esta crisis y de tantas. Entonces, yo te diría, seguir construyendo empresarios como los que acaban de dar la cara, porque México necesita de esos por muchos. Ojalá que tengamos más liderazgos así, comprometidos, generosos, con visión de país, con amor. Y creo que ahí está la grandísima clave. Seguir construyendo acuerdos, diálogos, ¿no? Pues con ganas de sumar
porque con la suma de experiencia, con la suma de conocimiento, es que salen adelante las propuestas y las soluciones. Entonces, necesitamos líderes con muchos valores, éticos, íntegros, honestos, como los que están dando la cara por México y multiplicados en el futuro. Ojalá que los jóvenes aprendamos esto. Buenísima reflexión, María, te agradezco muchísimo. Y para cerrar, Alberto, pues, ¿cómo es esa oportunidad que tú nos invitas a aprovechar? Yo te diría que hay algo que ha cambiado mucho en la cultura de México y en gran parte el Tecnológico Monterrey y el EGADE son parte responsables, y es que tenemos una juventud mucho más emprendedora, mucho más responsable de sus actos, y que eso lo vemos por todos lados, ¿no? El crecimiento de los emprendedores en México. No me extrañará nada ver que tenemos empresas unicornio mexicanas, ya tenemos algunas, pero tendremos más y cada vez más, y que ese valor de la juventud, ese valor de una juventud mucho menos encorsetada y mucho más libre y mucho más, con una visión mucho más innovadora de las cosas, con un conocimiento de la tecnología, es parte del futuro. Y otra parte, sin duda, es que esta crisis de salud y económica que sufrimos, y en parte política, ha pasado alguna cosa positiva. La digitalización de nuestro país ha saltado 4 años para adelante. Tenemos en pymes y la población que antes estaba excluida del mundo digital incorporándose masivamente para pasar esta crisis. Yo creo que eso se va a mantener, y creo que eso va a traer mucho crecimiento en productividad, en ser más eficiente. Se va a cambiar muchas cosas a largo plazo que pueden detonar tanto lo que ha dicho Carlos, de detonar pues esos nuevos liderazgos y esa nueva forma de hacer las cosas, como lo que decía María, de que esas empresas que van a seguir, pero ya van a tener herramientas mucho más potentes de comunicación. Pues muchas gracias, Alberto. Y vamos a llegar ya al final de esta sesión, de este webinar de hoy. Y pues creo que hay muchos aprendizajes en vuestras palabras. Por resumir, algo que es muy difícil, ha habido mucha riqueza, pues creo que tenemos las herramientas para ser optimistas, para ser constructivos, para soñar y para diseñar ese futuro. Y ese es un futuro pues que pasa por el talento que hay en este país enorme, que está formado pues en universidades, en escuelas de negocio, pero también en emprendimientos de todo tipo. Necesitamos empresarios, y tenemos muchos y muy buenos. Tenemos que seguir ese camino. Necesitamos hablar más, algo que me queda muy claro también, Alberto, de tus palabras cuando te referías al Pacto de la Moncloa. Yo creo que si hablamos, nos entenderemos y sumaremos pues para poder diseñar y soñar ese futuro pues que todos necesitamos. Y si escuchamos, porque hablamos muchísimo. Buenísimo, exacto, nos hablamos, nos escuchamos y llegamos a acuerdos. Pues muchísimas gracias, Carlos, María, Alberto. Desde EGADE estamos a disposición de toda la sociedad, por supuesto. Les invito a que se lean nuestro decálogo para la refundación en la página web de egade.mx, y pues seguiremos en este canal pues construyendo juntos con todos vosotros. Muchísimas gracias, y gracias al equipo que ha hecho posible este encuentro hoy. Gracias. Buenas tardes.